Creo que lo debe haber imaginado, pero escucharlo ya es una cosa... Hace una semana preparándolo y esto de hay odios que no puedo negociar, como justificándose en el supuesto odio que podía generar Charlie Kirk su decisión de matarlo. No, tremendo. Es un crimen de odio. Exactamente, pero aparte impugnás el odio con un acto criminal que lo supera. Sí, que es eliminar a la persona que eventualmente manifiesta desacuerdo. Como invocar el odio que supuestamente genera la otra persona como razón principal para matarlo. Sí, como justificación. Claro. Sí, como él genera odio, entonces lo mato. ¿Y tu odio? Una escalada. Sí. Tu odio es el que lleva no solo a la ejecución, sino a una preparación. Según palabras del propio Tyler Robinson, una semana estuvo preparando ese pero además esto crimen. Es el camino que ya veníamos viendo cómo se demarcaba en la campaña de Trump. Vos fíjate que cuando a Trump le disparan, es por centímetros o milímetros, nunca lo vamos a saber, porque él hace un movimiento con la cabeza y por eso no le impacta el tiro. Y ahí, bueno, se analizará la impactante reacción de Trump, el tipo de personalidad que tenés que tener para que cuando te silba una bala al lado de la cabeza salís con el brazo en alto y diciendo fight. Sí. Porque la verdad que yo veía la escena de Kirk y digo, esto le podría haber pasado a Trump. Sí. Y esto de tener una justificación moral que te convenza de que vos tenés margen para decidir que podés estar capacitado o validado para matar a otro. Hay un libro que se llama Los peligros de la moralidad, que escribió en español Pablo Malo Osejo, se llama, un psiquiatra, que habla justamente de esto, del ellos contra nosotros, de supuestamente como embajador del bien, tengo moralización mediante, plena libertad y autoridad para hacer el mal. Y es un peligro, obviamente llevado a la máxima expresión, por ejemplo, la decisión que toma Robinson de matar a Kirk, pero que también se ve mucho en redes, en la lluvia de arrobas, esto de yo soy el bien, soy moralmente superior, soy el ser bien pensante, todo lo que yo pienso está bien, todo lo que vos pensás está mal, ergo, soy mejor que vos y tengo derecho por esa sensación de ser superior a decirte absolutamente todo. En la cultura woke hay algo de eso también. Porque la cultura woke, en el nombre de una superioridad moral, quiere uniformar u obligar a la sociedad a comportarse como ellos. Sí, y creo que también ese retrato de época influyó decisivamente en los comunicadores también, con la intención de decir siempre la palabra correcta, de estar del lado del bien, de esto de fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. O estar bajo una especie de censura de la corrección política, donde el que sale de ahí lo van a tildar, lo van a cancelar. Es la cultura de la cancelación. Es una especie de... de inquisición blanda, ¿no? Donde si vos te salís de ese molde, no sos lo supuestamente bueno o aceptable para esa especie de grupo de referencia. Y puede generar coerción, tener la mirada así tan intensa, tan penetrante, que vos decís, no. Yo no quiero dejar de pertenecer. Exacto, te inhibe. Te inhibe. Y en el fondo te está coartando la libertad. Sí. Porque en definitiva, a ver, esto fue muy complejo en las universidades. Sí. Donde, no en cualquier universidad, en las Ivy League. En las Ivy League, incluso en Inglaterra. Sí. Porque llegaron a un punto donde se inhibía el debate en el nombre de decir lo teóricamente correcto. Sí. Porque hay un punto donde vos tenés que aceptar el desafío o puntos de vista críticos que rompan el sistema dominante. Sí. ¿No? Entonces... Sí, desmenuzar esto sí, esto no, esto puede ser, tengo mis dudas. Y eso también impide la posibilidad de debatir, de la esgrima de argumentos. Claro. Porque vos buscás reafirmar tus argumentos en vez de... A ver, creo que muestra inseguridad. Pues si vos tenés un argumento consolidado, no tenés problema de que el otro te explique lo suyo, podés convivir con el que piensa algo totalmente distinto. Y es más, podés decir, a ver, ¿cómo es lo que vos decís?
y analizar si no querés eventualmente mover una posición. Bueno, el propio Charlie Kirk tenía una frase que lo distinguía, el prove me wrong. Demostrame que estoy equivocado. Y era una invitación permanente a debatir. Aún desde el desacuerdo con algunas ideas, él promovía la conversación, el debate, el intercambio de ideas. Que es algo que desde la moralidad no se hace. No, yo no tengo por qué discutir con vos porque yo soy superior a vos. Sí, a mí cuando políticamente plantean que hay que ser soldados de alguien, a mí me parece espantoso. Mira, yo vengo del palo del fútbol, la cultura termo, la cultura termolandia, es del fútbol, pero ya se ha expandido a un montón de lugares, la política también. Y se habla del termo como alguien virtuoso. Claro. El famoso soldado, que acá no hay libres pensadores, que acá tenés que ejecutar absolutamente a rajatabla lo que se plantea de arriba. Se pierde el sentido crítico, el espíritu crítico. Y si bien hay una lógica por la cual eventualmente en la política, qué sé yo, me imagino en una votación, vos te abroquelás a posiciones que están consensuadas en un bloque, porque ahí eso es una estrategia, etcétera, etcétera, y tampoco podés, viste, como hemos visto, ver esos actos esos unipersonales que terminan siendo a veces incluso un papelón, un blooper, un gaf. Y hasta pueden ser rentables para vos porque después ese voto cotiza. Cualquier cosa. Pero a nivel político, achata. Sí. Achata, reduce el nivel de las posibilidades y también creo que a veces en busca de soldados, los espacios políticos, todos, buscan personas que pueden controlar. Entonces se priva eventualmente una Cámara de Diputados o senadores de personas capaces. Sí. O sea, buscas los obedientes, los obsecuentes y no los capaces. Y a veces buscar esos obedientes y obsecuentes tiene doble consecuencia. Te perdés a los competentes, a los capaces, y también el que es obsecuente u obediente hoy, mañana deja de serlo. Olvídate. Pero bueno, yo creo que hay que romper, mirá, hay que romper, hay que contrarrestar la cultura del bardeo, del bullying o de la cancelación que está en las redes, no entrando en ese registro. Porque creo que hoy cualquiera que diga algo ya sabe que se está exponiendo no solo al malentendido, porque te puede pasar que vos digas algo y alguien no te entienda, sino al recorte deliberado para convertir algo que dijiste en algo que no dijiste. Sí, sacar de contexto. Entonces, la verdad no podés vivir para ese registro. Es que si no estás tan pendiente, que eso termina limitándote a la hora del pensamiento, de la idea, de la expresión de la idea. Y limita a los que eventualmente están viendo porque vas a estar filtrado por la influencia de todo eso. Sí, bien pasteurizado, o sea, como que te sacan las propiedades de un microclima. Y se transforma en un alimento o una opinión procesada. No digo de decir lo que se te canta porque hay cierto cuidado del lenguaje, armado de frases, y que ese pensamiento esté bien explicado y bien expresado. Pero a veces estar tan pendiente de eso que te condiciona tanto, te desnaturaliza lo que vas a decir, lo que vas a pensar. Claro, y vivís como vivís angostito, ¿viste? Vivís en un pasillito donde no vaya a ser que cambies de idea. Haciendo ¿viste? equilibrio, haciendo el... Y, a ver, dijiste termos, ¿viste? Me acordaba de Kicillof con el termo anoche. No sé si la gente toma mate a las 11 de la noche. Es como que no te puedes dormir. Me acordé de esa mesa que estaban todos peleados y apareció cada uno con su termo en una mesa de esas de kirchnerismo. Digo, es tan evidente. Es muy evidente, pero ojo, en este caso, porque fue Kicillof, no es muy evidente. ¿Lo del termo? Yo le hubiera preguntado. Yo le hubiera dicho, pero a esta hora tomas mate. Bueno, Román Riquelme también toma mate a cualquier hora. ¿En serio? Sí. Con pastafrola, ¿o no? No sé, pero toma mate a cualquier hora. Hasta incluso, digamos, más tarde de las 11 de la noche. Claro. Yo, digamos, no tomo mate o tomo muy poquito y no juzgo ni a quien lo toma.
mucho, poco, nada, ni el horario. Ahora, la pose mate es la pose soy popular, soy como vos, soy cercano, sí. ¿Lo identificás? Obvio. Genera... Hay una identificación. El mate es un... Genera como una ilusión de cercanía. Soy como vos, tomo lo mismo que vos. Sí. No lo había pensado. Un tipo común, que toma mate. No lo había... Sí. Pues puede ser, No sé si en una de las últimas marchas universitarias, que era como de esas tipo casi pogo, andaba Massa con un mate, que a veces en cualquier momento se le incrusta la bombilla a Massa con el mate. Vos decís que hay consultores políticos que dicen, toma mate. Mira, ahí está la foto, mira. Todos con el termo. Todos con su mate. Ahí estaban todos peleados. Pero, bueno... No tendrá que ver la pandemia, ¿no? Y lo que dejó la cuarentena de no compartir mate. No sé, esta ya estaba... Pero hay algo en la imagen del mate de un registro, es como un símbolo político. Mirá. Para mí. Mirá sí, vos. Claro que sí. Te vas al momento whisky con el mate. Yo le hubiera preguntado, pero yo te tomo un café hasta ahora y no duermo. Y sí. Imagínate, el mate se lo usa para estudiar, ¿viste? Para quedarte despierto. Sí. Eso sí, puede como ser las café. hojas de coca en el norte. Claro. El acuyico, que es re común en el norte. Sí, también para mitigar los efectos de la altura. Viajé Yo con las noticias ya me quedo bastante... ¿Cómo? ¿Con la? Con el nivel de intensidad de las noticias ya claro, así. Claro. Pero bueno, me parece que ahí hubo un mensaje. Yo creo que la gente sí registra estas cosas. Y las registra para bien, esto de, es como yo, o la registra de, no hace falta. No hace falta. Depende quién, pero creo que la gente registra. De hecho, a ver, me acuerdo la campaña de Juntos por el Cambio, la interna, donde, viste, todos le decíamos a Horacio que estaba coacheado, ¿no? Y es como que hacía todo, el manual de coach te lo hacía perfecto, hacía todo lo que había que hacer, pero ya se pasaba de mambo. Claro. Entonces, en un punto, te aparece Milei en esa escena donde están todos súper coacheados y la gente detectó, mirá vos cómo cambia la gente, porque en ese momento la gente en el romper las formas notaba autenticidad. Sí. Hasta que llegó la saturación y dijo, che, para, no me gusta ya tanto. ¿No? Y empezó a salir en las encuestas que no les gustaba lo de las formas. Sí, porque además una cosa es ser candidato y otra cosa es ser presidente. Olvídate. Con totalmente. Las responsabilidades y los límites institucionales. Hay algo de eso. Sí, claro. Yo creo que hay algo de eso. Sí. Pero también, fíjate cómo también está el cruce de vereda del lenguaje bestial de Twitter en la vida real, haciendo crisis en la vida real, ¿no? Porque también me parece que hay algo de eso en lo que vimos del presidente anoche. Sí, claro. Es que Twitter es una aldea de alta intensidad con un impacto cada vez más creciente en la discusión política, pero la vida real es otra cosa. Es otra cosa. No se puede traspolar todo lo que pasa en Twitter a la vida real, porque la vida real tiene otros límites, otra forma de comunicarse, otro impacto en la vida de la gente. Lo que pasa es que, claro, a veces estamos tanto tiempo en la aldea que creemos, como en aquel viejo Second Life, que tuvo su momento de apogeo, pero duró muy poco, pero a veces estamos tan metidos en el frasco de la aldea de Twitter que creemos que Twitter es la vida real. Y no. No lo es. Y no lo es. No lo es. Y te digo, hablando de la vida real, de la conflictividad y de algo que se viene, me está contando la producción que está Ramiro Furnataro en lo que es ya la preparación de las clases públicas que se va a hacer con respecto a la movilización de mañana. Ramiro, ¿nos querés contar dónde estás? ¿Qué está pasando? Sí, Cristina, también saludo a Juan Pablo, ¿cómo están? Estamos acá en Paseo Colón, en la Facultad de Ingeniería, donde lógicamente es una de las tantas universidades públicas que están llevando a cabo distintas medidas en contra del veto. Ahí estamos viendo la bandera, por ejemplo, diputados y diputadas no al veto en referencia a lo que será mañana, una sesión caliente dentro del recinto como también fuera. Ahí en Plaza Congreso se van a congregar
prácticamente estudiantes de diversas universidades públicas y así también privadas allí en Plaza Congreso de alguna forma para meter presión, como decía antes, a los diputados y a las diputadas para que le digan no al veto. En este caso particular, ahí estamos viendo al vicedecano de esta Facultad de Ingeniería, el ingeniero Raúl Bertero, que está llevando a cabo una clase abierta. No es la primera, se dio otra más temprano, que se trata más que nada de los recitales que mueven edificios. O sea, toda la caja de resonancia, por ejemplo, el Estadio Monumental, allí en un barrio de muchos edificios, de una zona prácticamente residencial, ¿sí? Cómo ese sonido que se desprende de dicho estadio puede repercutir en los cimientos de las casas y o los edificios lindantes. Esta es la clase que está llevando a cabo y respecto del funcionamiento de la facultad propiamente dicha, hoy tuvo actividad normal, salvo estas clases abiertas que se han dado aquí en las escalinatas. Mañana, turno mañana, va a poder llegar y tener su clase normalmente dentro del edificio y ya a partir de la 1 a 2 de la tarde un grupo se va a congregar aquí y va a ir hacia la zona de Plaza Congreso y es entonces que a partir del paro del personal no docente no podrá quedar operativa la facultad, por lo tanto turno tarde y turno noche no podrá tener clases. Rama, ¿hubo alguna repercusión respecto del anuncio de Javier Milei vinculado con el aumento presupuestario? En este caso no fue porcentaje, sino en cantidad de billones de pesos, 4,8 por encima del registro de 2025. Recién lo que pudimos escuchar en base a la charla o a la clase abierta que daba el vicerrector, dio una pequeña introducción acerca del presupuesto y aseguró que no alcanzaba ese monto, que era de alguna manera poco respecto de cómo está funcionando ahora la facultad, en este caso puntual, de ingeniería. Bueno, en esa breve introducción llamó también a defender a la educación pública, claro, gratuita, pero la repercusión, lógicamente, es que no alcanza. Bueno, tengo la sensación de que se abre una negociación, sí, que estos números son los que propone el gobierno, pero que esto se va a discutir en el Congreso. Claro. Entonces, también los que dicen, no, esto es poco, están seteando el comienzo de una pulseada que va a ser fuerte. Gracias, Ramiro. De nada, Cristina, aquí estamos. Saludos, Juan Pablo. Gracias, Rama. ¿Sabés que estamos haciendo una especie de chequeo con esta Cami del otro lado? Cami, querida, estamos haciendo un chequeo entre los números que están en el presupuesto y los números que aparecen en el análisis de lo presentado, lo que dijo el presidente y lo que está en los papeles. Tal cual. ¿Qué es lo que encontraste? Bueno, ayer lo adelantamos un poco, ¿no? Que eso iba a suceder, pero ¿qué pasa? Cuando vamos a las planillas, no son de fácil análisis, porque tienen que ver con la inflación proyectada. Además, hay cuestiones particularmente en discapacidad que tienen que ver, por ejemplo, con la baja de algunas prestaciones y si esas erogaciones o si ese monto se va a dedicar a aumentar las prestaciones para los que actualmente tienen la pensión. Quédate en ese punto. Vos sabés que hace un ratito se gestó por lo menos una duda importante, porque algunos colegas estaban interpretando que no estaba asentado en los papeles el aumento de 5% en términos reales en los montos de las pensiones por discapacidad. Porque el número era muy similar. Ahí empezamos una ronda de chequeos, porque nos parecía raro. Claro. Si es que el presidente había anunciado el aumento de 5% en términos reales y luego no estaba en los papeles. Lo que explicaron las fuentes de economía, las que consultamos, es que hubo una reducción, Cami, vos corregime si yo estoy diciendo, hubo una reducción en esta especie de auditoría que todavía no está terminada. Claro, ese es el tema también. Entonces, en las pensiones que se redujeron, que son alrededor de 120.000, quizás un poco más, está la diferencia que parece faltar en el cálculo final. 120.000 representa aproximadamente un 10% del total. Claro, que no eran 1 millón, más de 1.200.000, sino que ahora hay 1.100.000. Estoy hablando en números redondos, no en términos reales. Que la base habría que hacerla sobre 1.100.000 y de ahí encontrás el 5% en términos reales. Eso plantean en economía, que la baja de la cantidad de pensiones
te da un número que es el que se va a abocar a los que sí la continúan teniendo y que eso va a producir ese aumento real del 5%. Porque nos llamó la atención que en los números aparecía un monto muy parecido. No era el mismo monto, pero nos llamaba la atención porque ¿dónde está el aumento? Claro. Y ahí nos pusimos a hacer el chequeo. Pero yo te digo, hay que ver, primero que lo que sucedió ayer, hay muchas personas que pensaron, bueno, mañana voy a tener una actualización en mi haber, voy a tener un aumento en la prestación. Por un lado, esto tiene que pasar por el Congreso, es decir, todavía falta mucha discusión en el marco de la Cámara de Diputados, que va a arrancar con esto y va a decidir si esto se avanza con el planteo del Poder Ejecutivo o incluso podría modificar, obviamente, porque es una ley, es un proyecto de ley el que se está tramitando, podría modificar e incluso aumentar más. Pero por ahora es, digamos, muy prematuro pensar en qué porcentaje se va a dedicar efectivamente a los aumentos. Porque ayer el giro fue, lo hablábamos justamente porque lo anticipamos, Cris, Juan, que era un tema discursivo, ¿no? El que primó. Pero no menor. No menor, pero no en los números todavía de lo que va a llegar al haber de cada uno de los... no, bueno, lo que pasa es que estamos hablando del ejercicio 2026, que eso también lo vamos a ver después. Acá estamos hablando de dos ejercicios diferentes, ¿no? Este año no hubo presupuesto. No, por segundo año consecutivo. A mí, y se lo preguntaba Aldo Abraham hace una hora, me llama la atención de por qué, más allá del concepto motosierra en términos de comunicación, si el Estado no cuenta con los recursos técnicos y humanos suficientes como para hacer una discriminación entre la persona competente, virtuosa y trabajadora con el ñoqui. Es decir, esta persona es competente, de carrera, hace mucho que trabaja muy bien, por supuesto debe continuar y hasta puede merecer un ascenso en cuanto a lo económico, a lo que percibe o profesional, y digamos, es un ñoqui y está muy fácil de verificar y comprobar. De no haber hecho o de haber tenido dificultades para hacer eso en distintas dependencias del Estado. Es que es cierto que algunas son autárquicas. Son miles de personas. Algunas son autárquicas y tienen otra dinámica, pero evidentemente no lo ha podido hacer el gobierno. Y pregunto si es una cuestión vinculada con falta de recursos técnicos y humanos para hacer una tarea con la cual creo que gran parte de la sociedad estaría satisfecha y demanda. Es que fíjate que hasta las auditorías en el tema de discapacidad, que prácticamente hay un consenso acerca de que se inflaron las pensiones para generar beneficios políticos de quienes eventualmente no son discapacitados. Tiene los números finos Facundo. Recordá los números, Facundo, si no te molesta, que seguramente los tenés más frescos. Las pensiones, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina y Juan Pablo. Las pensiones son 1.300.000, se bajaron 115.000 y por propia decisión de beneficiarios, alrededor de 20.000 y 8.000 se dieron de baja por fallecimiento. Esto es lo que se informó oficialmente, lo informó la jefatura de gabinete, pero cuando se empezaron a revisar esas auditorías, Cristina y Juan Pablo, detectaron que entre el 30 y el 40% de esas bajas de las que revisaron solamente habían sido mal dadas de baja. Pero aparte entonces, detectaron... ese número está puesto en discusión porque no se sabe concretamente cuántas de esas 120.000 más o menos van a quedar efectivamente dadas de baja. La decisión que tomaron fue parar la auditoría y parar las suspensiones de beneficios. Y además detectaron también que había en algunas provincias cantidades mucho más importantes que en otras. Exacto. Y que algunas no tenían domicilios para ser enviadas eventualmente. Exacto. Porque... Y algo más inquietante, que a mí me lo dijo una fuente, que incluso sospechan que puede haber habido envíos a donde no tenía que haber envíos de... Claro. Es decir, enviarle una baja a una persona que sí tiene que tener la pensión. O sea, te estoy hablando de algo bastante delicado. Sí, sí. Ahora, como decía Fernando Enrique Cardoso, gobernar es explicar. Sí. Hubo una intención de una conferencia de prensa en la cual se presentó algo que fue luego rectificado y una noticia falsa, que era la radiografía del perro. O sea, si hay elementos contundentes y verificados para marcar que efectivamente se trata de un número asimétrico y que tiene que ver con irregularidades,
nada mejor para la sociedad que saber eso. Sí, obviamente que sea robusto, igual chequeado y verificable. No es tan sencillo porque a nivel Estado estamos hablando de miles de trabajadores y del riesgo de cómo medir esto en materia incluso de derechos adquiridos, de qué planta del Estado se trata. Muchas veces se habla de las famosas capas geológicas, pero es realmente, no es algo que vos puedas avanzar con rapidez y que además puede generar situaciones muy delicadas. No sé si lo estoy explicando bien. Sí, entiendo perfecto. Para hacer la auditoría estuvieron cerca de entre 6 y 8 meses de elaboración de la auditoría. Es decir, estuvieron cerca de 8 meses para diseñar cómo iba a ser la auditoría. La auditoría empezó en febrero y en los primeros 6 meses tomaron las decisiones que estábamos comentando recién y después de revisar se dieron cuenta que muchas de las que se habían dado de baja estaban mal dadas de baja, sobre todo porque el problema fundamental que había era sobre las citaciones en los domicilios que figuraban en los listados originales, porque son gente que cuando se hizo se otorgó ese beneficio, eran personas no solamente discapacitadas, sino mucha gente muy pobre y mucha gente que le otorgaba ese beneficio para no otorgarle un plan social. Entonces, el descontrol que había del Estado para otorgar esos beneficios terminó solapado con el desastre que fue hacer una auditoría correcta para separar la paja del trigo. Es decir, en el medio de todo eso se enfrenta siempre a una trampa con lo anterior y una trampa con lo que tiene que hacer para resolver ese problema. Y en el medio salió el escándalo de los audios. Y en el medio pasó lo de los audios. Que creo que está, bueno, todos están esperando, me parece, el momento del levantamiento del secreto de sumario. Ahora, ¿no les parece que es una información, tanto la que presentaba Cami primero, Facundo y la que charlábamos acá, una información que la sociedad debe tener? ¿Es una información fundamental? Es que es más que fundamental, porque si hay gente que no debe cobrar esa pensión, sí, claro, no solo está usando la tragedia de otro para... Es una estafa. Si alguien está cobrando y no lo tiene que cobrar, es una estafa. Segundo, podría haber eventualmente, supongamos, más fondos disponibles para los que realmente los necesitan. Y tercero, hay alguien que tramitó eso a sabiendas de que estaba usando un beneficio. A ver, es como las famosas obleas de discapacitados en los autos. Absolutamente. Y entonces, ahí es donde, con el objetivo de eventualmente reducir la manipulación de causas nobles para el otorgamiento de pensiones a quienes no lo merecen, el gobierno a veces mezcla los que sí lo necesitan y lo merecen con este otro. A ver, pasa un poco lo mismo en el Garrahan, pero del otro lado también usan como escudo a los verdaderos discapacitados para cubrir y para tratar de que no se controle nada, ¿no? Por momentos hay una pulseada donde se desdibuja la importancia de la verdad en nombre de quien la gana, ¿no? Que es parte de la lógica política a veces. Lo que pasa es que en este caso, como son temas tan sensibles, está siempre al borde de una interpretación pública. Y bueno, y me parece, no sé, lo venimos hablando estos días, es tan fácil que, que con un tema explosivo, sensible, se instale algo que eventualmente no es correcto, que hasta nosotros tenemos que estar viendo con lupa, chequeando una y otra vez algo porque podés caer. No sé si a vos te pasa, pero la verdad que esta semana venimos viendo cómo pasa con todo. Después se convierte en una broma, pero en el mientras tanto tiene consecuencias. No, y también depende de cómo se toma cada uno a ver entrar en una de esas, ¿viste? Que ahí tiene que ver con el rigor, con el sentido crítico de cada uno, con la autoexigencia. Pero bueno, para estas cosas yo creo que existen las normas de transparencia, los contralores, de manera que vos tengas la seguridad de que el Estado puede funcionar no en la oscuridad, sino a la luz del día. El kirchnerismo rompió todos los controles. Yo creo que sería bueno también empezar a dar señales para mostrar transparencia, que le dé tranquilidad a los ciudadanos de que, mira, te muestro cómo hago las cosas para que vos no dudes. Exacto. Por eso te hablaba de una información necesaria para la sociedad. El otro día, yo no sé si era en Albania, dónde era que
dijeron, bueno, desde ahora hacemos escucha esto, las licitaciones con inteligencia artificial para que no queden dudas. Mira. Pero bueno, también es una cuestión de voluntad política, ¿no? Sí. Estamos, Cris. Estamos. Lo sigo viendo. Un placer, Juan. Placer, Cris.